Hola y bienvenidos a Huesos Secos, donde estudiamos la Biblia en su contexto bíblico e histórico. En esta ocasión estudiaremos el término obras de la ley, un término que seguramente has leído en las escrituras en las cartas de Pablo. Te puedo asegurar que al final de este video sabrás el verdadero significado de las obras de la ley. Comenzamos. Las obras de la ley. Ese es un término que a través de los siglos se ha malinterpretado y se ha pensado, se ha creído que las obras de la ley son los mandamientos de la ley de Moisés que requerían una acción. Leamos algunos versículos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El término las obras de la ley es mencionado en las escrituras 7 veces, y cada una de esas veces se menciona con una connotación negativa. Al leer todas las citas en donde se menciona obras de la ley, nos da la primera pista para descubrir su verdadero significado. Este término siempre es usado por Pablo para dejarnos saber que el hombre no se puede justificar a través de las obras de la ley. Sin embargo, cuando leemos acerca de la justificación en las escrituras, Pablo también nos deja saber lo siguiente. Leamos. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Claramente Pablo nos está dejando saber que los hacedores de la ley serán justificados. Pareciere que Pablo se está contradiciendo a sí mismo. Por un lado, en Romanos 3:20 nos está diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, y en un capítulo anterior nos dice lo contrario. Comparemos ambos textos, Romanos 2:13 y Romanos 3:20. Romanos 2:13. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es evidente que la única diferencia entre esos dos versículos es la palabra obras, ya que la palabra obras no se encuentra en Romanos 2:13, pero sí se encuentra en Romanos 3:20. Ahora leamos cómo es que Pablo se refiere a la ley de Dios, pero sin mencionar la palabra obras. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claramente hay una diferencia entre la ley de Dios dada a Moisés y las obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente significa las obras de la ley? Hasta ahorita sabemos dos cosas. Número 1. No podemos ser justificados por las obras de la ley. Y número 2, las obras de la ley no son los mandamientos de Dios que fueron dados a Moisés. Entonces podemos deducir que las obras de la ley eran usadas por algunas personas para justificarse y no eran los mandamientos de Dios. Y si no eran mandamientos de Dios, por lo tanto eran mandamientos de hombres. ¿Podríamos encontrar un ejemplo en las escrituras donde se mencione las obras de la ley y la ley de Dios? Sí, en Mateo 15 hay una situación en donde se mencionan ambas leyes. Leamos. Mateo 15, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús, a Yeshua, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cuando los escribas o fariseos mencionan la palabra quebrantan, eso quiere decir que ellos tenían una ley o un mandamiento que se debía de guardar. Y si solo fuera una tradición, entonces no tenían por qué acusar a los apóstoles de no lavarse las manos cuando comían pan. Por lo tanto, el lavado de las manos, como tradición, se había convertido en un mandamiento para el pueblo judío. Como dato interesante, hasta el día de hoy, los judíos continúan guardando esa tradición, la tradición del lavado de las manos. Y no solamente es una tradición, sino que también es un mandamiento para ellos. Ahora, regresando al texto, notemos las palabras de nuestro Mesías cuando dice: quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claramente nuestro Mesías está haciendo una distinción entre los mandamientos de Dios y las tradiciones y leyes que los escribas y fariseos habían creado. Bien sabemos que en la ley de Dios que fue dada a Moisés no se encuentra ningún mandamiento acerca de lavarse las manos al comer pan. Por lo tanto, el lavado de las manos era y es un mandamiento creado por hombres. Ahora leamos Mateo 23 del 1 al 3. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Una vez más, nuestro Mesías hace una diferencia entre los mandamientos de Dios dados a Moisés y los mandamientos de los escribas y fariseos. Además, usa la palabra obras para referirse a los mandamientos y tradiciones de los fariseos en el versículo 3. Por lo tanto, las obras de la ley eran mandamientos de hombres, específicamente de algunas sectas judías, y eran considerados tan importantes como los mandamientos de Dios dados a Moisés. Como leemos en las escrituras, algunos judíos se querían justificar delante de Yahweh porque guardaban las obras de la ley, que eran mandamientos creados por hombres. Y es aquí en donde Pablo nos deja saber que ningún hombre se puede justificar por las obras de la ley, esto es, por mandamientos de hombres. Las obras de la ley también es conocida como la ley oral, y a través del tiempo se convirtió en lo que hoy se conoce como el Talmud. Ahora te invito a leer todas las citas en donde se menciona las obras de la ley, que están en Romanos 3:20 y 28, Romanos 9:32, Gálatas 2:16, Gálatas 3:2, 3:5 y 3:10. Solo recuerda que las obras de la ley no son los mandamientos de Dios, sino son mandamientos de hombres. Espero que este estudio te haya ayudado. Si te gustó el video, entonces déjame un like. Si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó. Si es tu primera vez en este canal, déjame decirte que en este canal estudiamos la Biblia en su contexto bíblico e histórico. Así que te invito a suscribirte al canal de Huesos Secos y no olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún video. Te invito a ver los estudios acerca del día de reposo, en donde bíblicamente demostramos que los cristianos deben de guardar el día de reposo. Le puedes dar clic aquí. Saludos y bendiciones. But now my greatest delight is to trust you and obey you. More than a genre of music, worship is a heart change. I gladly bow my knee to the God who never changes. Every day I'm changing, becoming more like Christ. Adoring what is good, adorned with the fruits of new life. And my hope is not a fantasy, it's built upon